Y yo varias veces he estado pensando en que esta respuesta, que es más o menos una respuesta tipo, en mi casa habían unos cuantos libros, mis papás, el estante, no sé qué, y me he puesto a pensar si no será una especie de invención cultural, ¿no es cierto?, a la que todos acudimos porque ni nos acordamos cómo diablos es que nos relacionamos con la literatura, ¿no? Yo tengo algunos recuerdos, pero me gustaría más bien ir por el lado de aquellos libros que me dejaron así, ¿no? Por ejemplo, algunos de literatura y otros no. Me gusta mucho ese concepto de Harold Bloom, de que no todo lo que es escrito em, como no literario no acusa ese carácter. Por eso es que Bloom pone a Freud en su lista y yo estoy de acuerdo. El texto de Freud sobre los seudónimos, por ejemplo, me fascina. Y es un texto totalmente literario en ese sentido. Y entonces me acuerdo, por ejemplo, el impacto que tuvo en mí cuando yo era totalmente marxista, pero cerradísima de esas así, totalmente ortodoxas, ¿no es cierto? No solamente en mis lecturas, hasta que llegué a Gorky ya no me gustó, pero también en la calle, entonces sí había que ser esa cosa adolescente, ¿no ve? Que si hay que ser valiente, hay que ser el más valiente, si estás sufriendo, tienes que ser la que más sufres, esa cosa adolescente, ¿no? Que esto es totalmente ortodoxa y de pronto encuentro en una librería de viejo ha tenido que ser, porque no creo que haya encontrado una librería, El derecho a la pereza, ¿no? Y entonces yo andaba con el marxismo totalmente y de pronto aparece este señor que viene a ser el yerno de Marx y que dice, pero ¿cómo es posible que estos dos señores, porque claro, la imagen es linda, ¿no es cierto? Es este señor autor viendo a Marx y Engels escribiendo El Capital, era como un secretario, em, y cuestionando que cómo los padres de la liberación del ser humano pongan en el centro el trabajo, no puede ser. En el centro debería estar la pereza, pero por supuesto el ocio, ¿no? Ese, por ejemplo, fue un libro que me cambió la vida, porque me mostró lo limitado del pensamiento que yo había tenido hasta entonces. Y así también, por supuesto, creo en varios textos de literatura. Si te digo que comencé con Verne, que no sé cuántos, otra vez puedo caer en esa construcción cultural que es que has leído antes, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Pero una cosa que también recuerdo con mucho impacto y que solamente de vieja ya lo confirmé y dije, vale, pues, me gustaban mucho las revistas de manualidades, me fascinaban y me fascinan hasta ahora. Pero imagínate en el marxismo andar con tu revista de manualidades cuando se supone que tú tenías que ir, ¿no es cierto?, con el Capital o el qué hacer de Lenin, no sé qué. Porque hay esas formas que construyen las ideologías, cualquiera sea esta, del ideal lector. El lector que tiene que leer esto y no puede leer estas otras cosas. Cuando más o menos hace unos, serán 5 o 6 años, un amigo mío encontró una foto bellísima de Hilda Mundi en una presentación del libro, todo muy formal, estaban ahí los grandes escritores, y la Hilda Mundi tenía en una mano un cigarrillo con una copa, seguramente la de champán, y en la otra una revista de manualidades. Y yo dije, ahí estamos emparentadas, qué buen emparentamiento, ¿no? Y entonces, pues así, seguramente otras también me han movido, obviamente, cuando leí más que los dramas, los sonetos de Shakespeare, me acuerdo que no entendía cómo podía existir eso, y así muchas, ¿no? Pero me gusta más hablar de esos libros que me han golpeado para bien. Es que lo primero que yo escribí fue una revista de modas, una revista femenina. Me gustaba la imagen que después la confirmé también cuando leí a Virginia Woolf. Y qué bueno que pueda hablar de estas cosas sin vergüenza. Tiene que haber pasado mucho tiempo, me fascina. Me fascinaba la idea de la escritora frente a la máquina de escribir. Y cuando yo leí estas revistas que mi mamá traía, donde hablaban de peinados y hablaban de recetas y se me hacía un mundo otro.
Y la literatura es un mundo otro. No necesariamente, por supuesto que hay otros mundos como el de Kafka o cualquier otro que nos dejan simplemente anonadados, pero se trata de buscar tus otros mundos. Y entonces, bueno, yo me puse a escribir y como yo leía aquellas revistas, aparte de leer Salgari, Un capitán de 15 años y no sé qué cosas, pero esto me fascinaba por las ilustraciones o qué sé yo, o porque de pronto también afectaba mi vida cotidiana, no lo sé. De repente eran esos sueños que esta niña empezaba a tener con esa incipiente feminidad que empezaba a desarrollar sin darme cuenta. Vaya uno a saber qué. Entonces hice como unos 40 números y luego al tercer número armé mi consejo editorial con mis dos hermanas, a quienes las ponía a escribir y luego ellas tomaban notas, eran reporteras de las recetas que hacía la abuela. Y entonces nos reuníamos en el jardín y durante 3 días tecleábamos, ilustrábamos. Y cuando finalmente salía el volumen, presentamos a nuestros lectores que quienes eran mis papás, ¿no? Y luego me di cuenta que a veces con mis alumnos les decía, no muestren sus escritos a las personas que les quieren, porque obviamente les van a decir, pero qué maravilloso que eres, no sé, no sé cuántos, ¿no? Pero para un niño ha de ser tal vez importante que te confirmen tus papás. Después de eso me acuerdo que un primer poemario que hice fue de admiración, no podía creer lo que era mi madre. Y le hice para un 27 de mayo un poemario. Y no podía creer lo que era mi madre, de que, cómo me habrá salido ese amor a mi madre, así, ¿no? Y bueno, esas son, digamos, las épocas en que todo ser humano hace eso. Y en ese sentido, ahí hay un poco del derecho a la escritura, que no es la literatura, que no es la literatura es otra cosa, ¿no? Pero que sin embargo se engancha con estos momentos de imaginación, la literatura es sobre todo imaginación. Em, y esa, ya la imaginación, la memoria y el trabajo del lenguaje, que es lo que yo llamaría literatura, me vino también bastante tarde, me vino también bastante tarde, ¿no? Comencé haciendo yo algunas pequeñas cosas de crítica con algunos autores que me gustaban, y paralelamente empezaron a salir los primeros poemas, los cuentos, etcétera. Siempre fui muy insegura de esa escritura, ahora soy muy orgullosa de esa escritura. Y bueno, así digamos que es el comienzo. Cuando yo empecé a publicar cuentos y poesía en los años 90, em, y ahora lo he visto también, esa misma sensación con la Bettina González, esta argentina, de pronto, porque es un mundo en el que vivimos, un mundo editorial que forma parte también de toda la industria, puede ser cultural, pero igual es una industria, ¿no? En el capitalismo voraz, y busca nuevas generaciones de escritores. Qué manera de... Ese es un extractivismo, sí, ese sí me parece un extractivismo, así, ¿no? Nuevos, los menores de 30, los no sé qué cosas, las mujeres, los nuevos que escriben, ese es un gancho para el mundo editorial muy fuerte. Y de pronto yo me vi en eso, de pronto yo formaba parte de las nuevas escritoras bolivianas. Después ya renegué con eso de nuevas, porque no tiene sentido, pues, o sea, ese primerismo es parte de la industria esta, ¿no? Y yo me asusté, porque eran notas de prensa que luego que vas a estar en una antología, que bueno, que luego viaja aquí, viaja allá. Y yo me asusté porque yo había publicado un libro de poesía y cuento. Y dije, no se vale, yo no quiero así. Yo me am, considero una persona que debo tener una tradición. A mí no me vienen con el cuento de que tú eres la nueva, la primera, no sé qué. Pero yo quiero saber, no conozco, no sé. Y paré ahí la publicación, que no la escritura. Coincidió eso con que yo estaba estudiando en la carrera de literatura de la universidad y no habíamos leído en los 3 años que estuve una sola mujer. Mentira, Julia Kristeva para la teoría, pero ninguna creadora, no eran creadoras en el mundo. Entonces yo dije, no, tampoco, no se vale. Entonces la paré, me salí.
Y ahí dije, bueno, yo necesito saber cuáles son mi tradición hacia atrás y hacia los lados. ¿Quiénes son mis hermanas? ¿Qué están escribiendo? Pero muchas jugaban también eso de las primeras, las nuevas, las novedosas, no sé qué. Y entonces hacia atrás. Y ahí yo intuí que iba a llegar a la de las amos. Yo intuí, pero nada más. Y ahí de pronto me encontré con la Hilda Mundi, la María Virginia Estensoro, y yo dije, no se vale. O sea, estoy leyendo una muy buena literatura. ¿Cómo es posible que no se las considere entre los lectores, ni entre los lectores comunes y corrientes? Peor aún entre los académicos, que decían que la literatura boliviana era seria. Claro, si no las leen, pues va a ser seria siempre. No van a tener acceso a ese humor, a esa ironía. Y paralelamente, como no leía a las mujeres, dije, paro 5 años, me leí todos los varones, creo, quiero leer ahora a las mujeres, dice que escriben. Y ahora, ¿dónde encuentro? En un país como este, donde ahora tal vez es un poco más fácil, nada, a las librerías, a las bibliotecas, todo eso. Y descubrí un otro mundo, maravilloso, maravilloso, ¿no? Entonces, encontrarla a Virginia Woolf, a la Marguerite Yourcenar, y de ahí hasta aquí, digamos, no paré. Pero paralelamente estuve estudiando. Entonces, ¿qué tenía que hacer yo ahí para visibilizar ese verbo tan feo, pero no se me ocurre ahorita otro? A esas mujeres en la literatura boliviana escribí sobre ellas. Y yo no sabía escribir cosas académicas, yo no era académica, pero me gustaba la cosa de probar lo que dices, que es la base de la literatura científica. Prueba lo que dices, ¿no? Y entonces eso me llevó a escribir crítica literaria, y de ahí al ensayo hay un paso que me fascinó ¿no? ¿Qué pasaba paralelamente con mi producción? Publiqué algunas cosas en algunas revistas, ¿no? Este, pero hice más bien un camino, pues todos son autoformación. Esto de buscar a las mujeres fue de autoformación, esto de escribir crítica literaria fue de autoformación, y yo decía, no puedo dejar mis cuentos mientras tanto ahí, entonces voy a seguir escribiendo, pero me voy a ir formando en la metodología de la narración. E hice, me acuerdo, unas libretas que se llamaban metodología. Y yo hacía ejercicios ahí. Por ejemplo, cómo crear un personaje, cómo incluir tus valores éticos sin que se convierta en ideología que pese sobre la narración, los colores, ¿no? Los tenores, los sentidos, los ritmos. Todo era metodología, y era en verdad metodología, ¿no? Y apareció ahí un personaje. Entonces, con ese personaje yo iba y venía, ¿no? Y cuando pasé esto a la computadora, dije, esta personaje es común y corriente, ¿no? Sí, pues que se llama común y corriente. Y el archivo se llama común y corriente. Eh, como me dediqué tanto a la escritura de las mujeres, las de antes, las de ahora, porque también desde, ay, no se vale, pues mira, esta chica la poesía que escribe y no le tiran pelota, no me quedo con eso. Entonces las promocionaba y hacía encuentros y hacía esto y hacía el otro, pero de todo corazón, y me olvidaba de mi propia. Olvidar en el sentido de que no le dedicaba el tiempo, porque uno tiene que vivir, una es madre, una tiene que pagar la luz y la alimentación y demás cosas, tienes que vivir, ¿no? Solo cuando me enfermé de cáncer el año pasado, empecé a revisar estas cosas y dije, "Va, aquí hay una cosa interesante, la vamos a dar a luz". Y por eso es que empecé a sacarla a la Soledad, que es este personaje de la serie. Ya, los críticos, los lectores me han dicho, es una serie, queremos más, ¿no? De la serie común y corriente. Entonces es un poco el camino, así he ido aprendiendo. Nunca dejé de escribir poesía, porque yo sí creo, no, en todo caso, aquello que tú decías que de repente la poesía me constreñía, de ninguna manera. Mi anhelo mayor es la poesía como la música, ¿no? Es decir, yo sí pertenezco a los escritores que envidiamos a los músicos. Claro que sí, el lenguaje sin lenguaje, ¿no es cierto? Porque sabemos calibrar cómo esta materia prima que tenemos para expresarnos, que es el lenguaje, es terriblemente limitada. Y por eso es que podemos tardar meses en encontrar una palabra, no importa, aquí el tiempo no tiene sentido, ¿no? Eh, eh, em,
Y entonces, pues sí he seguido escribiendo, porque la poesía eso sí me alimenta todos los días. No puedo pasar un día sin leer poesía, simplemente, ¿no es cierto? Esta mañana estuve leyendo justamente los haikus de Chiyo-ni, que es una de las pocas mujeres. No sé si pocas han escrito haiku en el Japón tradicional, pero son pocas de las que se tiene noticia, ¿no? Como sucede con las escritoras en una sociedad como la que vivimos, del ninguneo hacia las mujeres, sistemático y permanente. Pero Chiyo-ni, que fue vanagloriada por Basho y demás, escribió unos haikus, pero de una delicadeza impresionante. Y la estuve revisando, este, mm, porque también la literatura lo que ha hecho en mi vida es alimentar el sentimiento humano que para mí es el fundamental, que es la amistad. Yo soy madre, y soy hija, y soy hermana, y de rato en rato tengo parejas y he tenido parejas importantes. Y ya puedo decir con los años que tengo que para mí el sentimiento más importante, quiero decir, el que mayor perfección ha alcanzado de las creaciones emotivas de los seres humanos es la amistad. Por una razón muy anarquista, sí, por supuesto, y es que en todas las otras relaciones afectivas el poder es muy fuerte. Como madre lo sé. Las madres tenemos un poder sobre los hijos impresionante, por muy alternativas o lights que seamos o que les dejamos de esas cosas que no tienen en cuenta el poder, no me causan muchas sensaciones. Si no eh, tienes conciencia del poder que tienes en la sociedad, puedes caminar creyendo que lo estás haciendo bien. Los compañeros varones saben que todo varón, el más pobre de los pobres, tiene poder mayor que cualquier mujer. Eso es obvio, ¿no? Y las mamás tenemos un poder del que si no somos conscientes, pues vamos a ejercer ahí como creyéndonos buenas madres. Y en la pareja, por favor, es uno de los momentos más difíciles, ¿no? Las parejas heterosexuales, las mujeres hacemos harto para democratizar esas, pero no siempre se puede, ¿no es cierto? De los otros tipos de relaciones, ya ni te digo del trabajo, ¿no? Pues todas tienen edad. Ahí sí los posmodernos han sido interesantes en explicarnos las relaciones de poder interpersonales, ¿no? En cambio, la amistad, en general, ¿no? ¿Qué poder vas a jugar en la amistad? No, pues el momento en que uno de los amigos empieza a querer sobreponerse sobre el otro, se acabó, punto, te alejas, ¿no? Hay muy pocas amistades tóxicas, ¿no? A diferencia de los amores tóxicos. Te alejas, pues, o sea, no te gusta, no sé qué, punto. Entonces, pero cuando esas amistades que a veces se llaman también, pueden ser entre hermanos, yo creo que Antígona era fundamentalmente amiga, más que hermana, ¿cierto? Yo creo que la de la Samud y su hermana eran fundamentalmente amigas, lo mismo que la Virginia Woolf y su hermana, o Van Gogh y su hermano, el Theo Van Gogh, eran amigos del alma, ¿no? Y entonces la literatura también me ha permitido eso. ¿Y por qué te traigo toda esa historieta, no? Porque una de las amistades más hermosas en la literatura es la que tengo con el Cachín Antezana. Y me acuerdo que nos hemos puesto a hablar tardes y tardes y tardes de los haikus de la Chiyo-ni, y nos encontramos con un amigo japonés y nos pusimos ahí a hacer estas cosas de traducción irresponsablemente, porque ninguno de nosotros habla japonés. Pero te das cuenta, tres personas ahí jugando a traducir. Eso solamente lo puedes hacer en el ámbito de la amistad. No tiene ningún sentido, no es para nada. Está ausente el poder. Es nada más la alegría de estar juntos con la literatura en medio. La otra historia linda con el Cachín, que además sirva de homenaje para Carmen. Resulta que el Cachín había hecho hace muchos años lo que es el audiolibro sobre Adela Zamudio. Y estaba ya todo hecho, pero no tenía dinero para imprimirlo y publicarlo, pues, ¿no? Y me dijo, pero ¿sabes qué? Hemos conseguido que el Consejo Municipal apruebe en el POA. Y yo dentro de mí decía, es que eso no va a salir nunca. Si te aprueban en el POA es porque nunca va a salir. Entonces, ¿qué
que buscaremos dinero por aquí. No, yo nunca he sido yo buena en esto, que hay algunos que sí son buenos de conseguir proyectos en mi vida, y son cosas que no las son. Y un día, mira, es que estas cosas me fascinan. Un día yo construyendo mi casa y entro a una ferretería. Entre otras cosas me fascinan las ferreterías, pero en este caso tenía que comprar, qué sé yo. Finalmente hago la compra y el señor que me atendía me dice, ahora vaya a la oficina que le van a dar la factura. Entonces voy a la oficina, una señora muy amable, y me dice, usted es Aillón, ¿verdad? Sí, le digo, no la conozco. Me dice, yo la conozco a usted, le he visto en la televisión, me gusta lo que usted habla. ¿Y en qué está usted ahora? Y le digo, pues estoy estudiando Adela Zamudio y todo eso. Y mire, justo lo conozco también al Cachín porque fue mi profesor en la normal de Cochabamba. Ah, pues qué bueno, con él estoy haciendo esto y el otro. ¿Y qué están haciendo juntos? Este CD que no sale porque el PO ahí. ¿Y cuánto necesitan? Como $5,000. Estamos en eso buscando dinero. En realidad yo busco para qué. $5,000. Yo pongo. ¿Perdón? Yo voy. Y puso los $5,000. Una señora que yo no la conocía en mi vida y digo, de mecenas, esos, ¿no ve? No los que te hacen hacer objetivos, metas, no sé qué, no sé qué. Por Dios, la Carmen, qué maravillosa, mi homenaje a la Carmen, y así salió el CD, el audiolibro, y cuando le presenté al Cachín nos volvimos los tres amigos. Esas son las historias que valen, ¿no? Cuando estaba en el Partido Comunista, que yo milité ahí, ya escribí. Entonces, por ejemplo, porque yo entré al Partido Comunista, y eso lo sabían mis camaradas y lo sabe todo el mundo, pero es bueno decir estas cosas, porque decían, Neruda era comunista. ¡Ah! No puede ser. Y la segunda me era comunista. ¡Ah! No puede ser. Y entonces yo dije, entonces hay que ser comunista. Fue una de las razones, porque yo no sabía diferenciar cuál era la diferencia entre los comunistas estos y los comunistas. El otro tenía 17 años. Y yo quería militar en esas cosas para entrar a la acción política, que en ese tiempo era la dictadura. Y yo había entrado a la universidad entrando a la huelga de hambre contra Banzer. Esa fue, digamos, la primera acción política que tuve, ¿no? Entonces escribía sobre Óscar Alfaro, que siempre me gustaba, hice una tesis sobre Óscar Alfaro. Tal vez piense ahora de otro modo, creo que eh, como en toda escritura, su escritura ideológica ya no me gusta. Antes me maravillaba el pájaro revolucionario, digo, por Dios, ¿cómo pues van a dar a leer eso a los niños? ¿Qué les pasa? Pero hay otra poesía así hermosa de Óscar Alfaro, ¿no? Pero ahí no se relacionaban las cosas, ¿no? Era la superestructura ideológica. Bueno, pero ya después, una cosa que me gustó mucho como acción y que es bueno decirlo dentro de estas acciones políticas de la literatura, que muy pocas veces se la saca a flote, es la bohemia. Y a mí la bohemia me maravilló. Fue una escuela de muchas cosas, ¿no? Solo leyendo a Bourdieu y el campo del arte uno se da cuenta el peso que tiene la bohemia, ¿no? Y yo he tenido el placer de participar en la última bohemia literaria que yo conozco hasta ahora. Un poquito hacemos ahora las cachineadas cuando viene el cachín y nos reunimos ahí a farrear un poco, pero esa bohemia fuerte, potente, especialmente la que vino de Ave Sol, que se juntaba con el barco ebrio de Cochabamba, que luego fue el Boca y Sapo. Eso fue una cosa maravillosa, que eso también me ayudó a relacionarme con lo que eran estas escrituras que de repente para el lector, que se llaman marginales, de repente les es más sencillo, digamos. Yo no participé en la bohemia de Jaime Sáenz, pero sí en la del Víctor Hugo Vizcarra, sí en la de la hierba mala cartonera. Por eso yo estuve desde el inicio en la hierba mala cartonera y de esa manera yo encontré la contracultura y me fasciné con la contracultura hasta el día de hoy, ¿no? Y obviamente eso me alimentó en el anarquismo, que yo ya había salido del Partido Comunista, todo eso, pero no lograba agarrar las cosas. Ahí de repente mi camino fue un poco más intelectual, entonces ya leer a los
y bañarme de cosas que no tenían explicación y de pronto cuando se explican, cuando yo leo la cuestión de los zapatistas y digo, pero qué bárbaros, y aquí cómo no podemos hacer eso, ¿no es cierto? Es decir, a mí no me interesa entrar a tu asamblea legislativa, yo necesito mi tierra, la que siempre tuve, y ahí yo voy a hacer mi educación, mi justicia y demás. Tú vete con tus cosas, tus parlamentos, y todo. Yo no quiero ser ministro, no quiero ser nada, que es la lucha hasta hoy de los zapatistas, ¿no? Y también los del Kurdistán, ¿no? Los de Rojava. Entonces allá logré abrazar, digamos, esto, eh, y, y ahí entendí también por qué lo indígena aquí en Bolivia eh, es una cifra ética, pero como la de los indígenas de todo el mundo. La de los cheroquis y de los indígenas que poblaron antes Suecia también. Es decir, es una cifra ética que no tiene que ver necesariamente con los indígenas de carne y hueso, que muy rápidamente se venden a la modernidad. Entonces, cuando que la quinoa, pero no celebran la boda con quinoa, celebran la boda con Coca-Cola y una cosa así de carne. Y la madre tierra, pues la carne que estás comiendo miércoles tiene que ver con la frontera agrícola, no me jodas. Entonces, yo ahí digo, pienso que mejor lo hacen, por ejemplo, los veganos, los que, los que hacen el comercio justo, todo eso. Digo, tienen una militancia en esa ética. Y entonces, por eso es que estas movidas contraculturales me han fascinado. Y además, porque no quieren estar en los medios de comunicación, que es otra cosa que me fascina, ¿no es cierto? O sea, no tienen por qué estar visibles. Lo visible tiene que ver con el mercado, tiene que ver con las demandas del capital eh, y las industrias culturales y todas estas cosas. Entonces, el Humbertito Quino me decía, me fascina tu activismo porque vos reúnes a todos los losers. Es pues cierto, somos los losers, una maravilla, ¿no? Los perdedores. Entonces, ahí estamos los que creemos en la poesía, no nos interesa si nos publican o no nos publican, ¿no? O nos autopublicamos, porque ahora también lo independiente se ha vuelto otra, ahora ya también hay que ser independiente, ¿no? De pucha, qué bárbaro, qué manera de cooptar el sistema, las cosas, todo lo coopta. Do it yourself también así cooptado, y el anarquismo también así cooptado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay que estar siempre vigilantes, vigilantes, ¿no es cierto? Cuando conocí a unos compañeros anarquistas en Estados Unidos, yo decía, ¿cómo pueden ser anarquistas aquí? Y me dice, para eso solamente andate a la calle de moda y vas a ver ahí la moda punk. Entonces, toda la ropa negra del mundo en todas las tallas, más gastada, menos gastada, no sé qué, de marca. Todos los ganchos, ¿no es cierto?, habidos y por haber. La moda, ¿sabes cómo somos aquí anarquistas? No nos tienen que reconocer, tenemos que pasar desapercibidos. Y yo decía, qué maravilla, eso solamente puede hacer alguien que realmente quiere tener una vida al margen de. Porque ahora también ser independiente se ha vuelto, como te digo, una moda. No sé por dónde me he ido. Y bueno, obviamente la cuestión del feminismo, ¿no es cierto? Que es otra de las vetas que esté en mi literatura, esté en mi ética y obviamente también en mi acción política. Habría que preguntarle al espacio Simón y Patiño. Me costó mi puesto, me acuerdo. Bueno, un amigo me decía, yo creo en vos porque de todo lado te votan. Qué chistoso, pero tiene algo de cierto. Y se enoja la gente todavía, che. Por supuesto que yo creo en el acceso irrestricto al libro, al escrito, porque creo en el derecho de las personas a leer, pero también creo en el derecho a no leer. O sea, si me impones que hay que leer, porque si vas a leer eres culto, no sé qué vaina, no quiero leer, no quiero leer. Es un derecho el no leer, ¿no? Y la otra cosa, ¿de qué vas a leer? ¿No? Eh, lo mismo en las clases, a veces en la universidad, preguntando, ¿y usted, señorita, lee? Sí, ¿y qué lee? Bueno, yo leo García Márquez, no sé qué, y yo la miro y digo, ¿sí? ¿No le gusta a usted la moda?
Sí, me gusta, pues no se avergüence. Lea sobre la moda, léase una historia del vestido, lea la biografía de Chanel. Y usted, joven, que lee, yo leo el Quijote, pero es muy bien, pero no le gusta el fútbol, sí. Vea la biografía, la autobiografía de Maradona, no está mal, está buena. Léanse los ensayos del Cachín sobre el fútbol. Esta jerarquización, esta tendencia a la jerarquización es muy terrible en la lectura. Y el lector, ¿no es cierto? El lector ideal, tipo. Yo he criticado a la industria editorial porque cuando dice se lee poco, dice leen poco los libros que yo publico. No se vale, ¿no? Y por lo tanto, por supuesto que creo en la piratería. No creo en la industria piratería, o sea, en el que se hace rico. No sé si en Bolivia existen esos, posiblemente en el Perú, pero no creo aquí. Me encantan los pirateros de la 16 de julio. Si yo no me hubiera comprado em, una copia pirata del penúltimo disco de Leonard Cohen que salió antecitos de su muerte, ¿tú crees que yo me hubiera privado de eso? O sea, ¿cuánto me costaba hacerme traer por Amazon? No tengo ese dinero y aunque lo tuviera, es una falta de ética hacer eso con las personas, ¿no es cierto? Entonces, yo sí creo esos accesos otros hacia el libro. Y todos finalmente pirateamos, todos los libros dicen prohibida la reproducción, no sé qué, y toditos fotocopiamos, ¿no ve? Este, em, y por eso es que las contraferias del libro que yo animé junto con otros compañeros el 2004, el 2006, donde también presentó sus primeros libros, La hierba mala cartonera y demás, era juntar a esos que creían en ese tipo de. Entonces, tengo, por supuesto, una predilección por el fanzine, tengo una predilección por los libros cartoneros, tengo una predilección por la autopublicación. Este mundo me fascina, me encanta ese mundo, ¿no? Y los lectores, solo si caminas por el mundo encuentras otros lectores. Yo no hubiera creído en el año 2003 encontrar chicos cumbieros, metaleros, con el libro de la Lizón en el bolsillo. No, hasta no verlo, no hubiera creído eso, ¿no? O un club de libro en el Alto que leían los 3 tomos de Loco, cuando muchos intelectuales no lo habían hecho todavía, chicos de 20, 22 años, que estudiaban ciencias duras y se reunían para leer el Loco. Ese tipo de lectores es cuando caminas el mundo. O esa lectora enamorada de los diccionarios que yo conocí, que leía de la A a la Z los diccionarios. Tenía que ser loca, pero para la lectura apasionada tienes que ser un poco loco. No, 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 no puede ser seriecito intelectual y con el cabello recortado. No, no puede ser eso. O sea, yo me precio de haber rescatado a la Hilda Mundi y a la María Virginia Estensoro, me precio de eso. Posiblemente no soy la única, sí, pero yo creo que mis lecturas de ese momento han hecho un ding dong importante. Ahora ya son mainstream y yo siempre me pregunto y digo, ¿y para eso hay que rescatar, para que hagan tesis, no sé qué? No lo sé, pero bueno, ya. No, 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 para mí eso es fundamental, porque vivimos en un mundo del ninguneo con las mujeres y por lo tanto para las feministas es fundamental el rescatar siempre, pero ojo, no solamente a las mujeres escritoras, a todas, ¿no? Entonces las científicas, las bailarinas, las músicas, ¿no? Un montón de mujeres ahí ninguneadas, eh, y además también ahí quitando la jerarquía. O sea, están las artistas, pero también están las mujeres comunes y corrientes. Y si el feminismo ha sido posible de hacer esa revolución en el mundo es porque las mujeres comunes y corrientes han peleado en su espacio privado para mover las cosas. Y entonces tenemos esta especie de momento máximo que estamos viviendo del feminismo, ¿no? En este momento, nuestras jóvenes están disfrutando eso ahorita, con todo el castigo que también eso supone. Una vez que las conozco, en el caso que yo estaba buscando mi tradición, ¿no ve? Entonces empiezo a ver qué mujeres escribían en Bolivia, todo, y cuando veo estas dos que no se las había considerado, empiezo a ver más cosas, este, em, y empiezo a leerlas. El rescate es leerlas, porque hacer listas no sirve, hay que leerlas, ¿no? Y ahí descubro propuestas escriturales muy importantes, no solo para las mujeres, para la literatura boliviana,
para las vanguardias latinoamericanas, o como decía el Eduardo Mitre en el caso de Virginia Estensoro, para el boom latinoamericano. Hubiera salido la María Virginia Estensoro, seguramente hubiera estado en el boom, como se descubren también en otros países, ¿no es cierto? Esta mujer que fue ninguneada ahí, pues tiene estas características y escribió, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces se trata de mostrar lo que hicieron y encontrar los valores escriturales que tuvieron. No todas lo tienen, ni toda su obra es así, pero cuando encuentras valores así son importantes. Y eso me llevó como te digo, Adela Zamudio, que sigue siendo, yo le he llamado el mito zamudiano, de la mujer que la Adela Zamudio, que la Adela Zamudio, que ya basta con la Adela Zamudio, y creer que escribió dos poesías, ¿no es cierto? Nacer hombre y Quo Vadis, ¿no? Qué grave, qué terrible, porque eso es recortar la gran producción que ella ha tenido. Creer que ha defendido los derechos de la mujer, no hizo ella eso. Ella no fue una defensora. Ella explicó el sistema de dominación, que es 500 veces más que defender los derechos de la mujer. Cómo se ha sobrepuesto esa imagen de la mujer solterona, la directora, no sé qué cosa, no sé cuántos, y eso te evita ver los niveles místicos de su poesía, ¿no es cierto? Esa cosa maravillosa que escribía ella, esa fina ironía que tenía. Te cuento una anécdota, porque en estas entrevistas son bonitas las anécdotas, ¿no? Resulta que en el tiempo que ella también escribía otra mujer que también fue ninguneada. Bueno, ¿quién no fue? La Juana Manuela Gorriti, esposa de nuestro presidente y dictador populista Manuel Isidoro Belso. Dicen que esta señora, que era argentina, que escapaba de otra dictadura y se conoció muy jovencita en Tarija con Belso, y cuando llega Belso al Palacio de Gobierno, hacía unos banquetes, porque a ella le encantaba la cocina, hacía unos banquetes, pero así impresionantes, y dice que ahí se hacía ojitos con otro señor, y la descubrió el Belsu, la botó de su vida, la botó del país, y la botamos de la literatura. ¿Puedes creer eso? No puede ser. Y claro, ella se va a Lima, vuelve a la Argentina, donde crea grandes salones literarios, pero una buena parte de su obra la escribió en Bolivia y no la consideramos escritora boliviana porque el señor presidente la votó. Es que yo no puedo creer esas cosas. Bueno, pues esta señora, entre otras cosas, hizo un recetario que se llama Cocina Ecléctica en Bolivia, ¿ya? Que es uno de los recetarios más famosos de la época colonial hasta la época republicana en que ella vivió. Y ella hizo pidiendo a sus amigas recetas. ¿Me puede mandar una receta? No sé qué, y por eso se llama Ecléctica. Está en no sé qué número de edición en la Argentina, es un libro de culto. Y le pide a Adela Zamudio, mándeme usted una receta. Y Adela Zamudio le manda una receta que para los cochabambinos debe ser una maravilla, que son tan gustosos en la comida, que se llama el conejo a la huarmi. Entonces un conejo que ponga así, que traiga acá, que sazone, y al final tiene una nota de pie maravillosa. Dice, la de las Zamudio, esa es su nota de pie, las mujeres de mi ciudad, o dice ciudad o dice región, no, las mujeres de mi ciudad dicen que este plato hay que degustarlo con un buen vaso de chicha, lo que confirmo totalmente. Y cierra la nota de pie. Es decir, no solamente era una delicatessen, sino que esa idea de que ella era más o menos una señora renegona que no tenía placer alguno, aquí está demostrando un placer supremo por la comida. Cómase esto para degustarlo bien, sírvase con un buen vaso de chicha, ¿no? Ese tipo de delicadezas que tenía la de la Zamudio se pierde porque era defensora de los derechos humanos y estaba contra la lesión. Claro que las dos cosas, pero más que eso. Y fue mi orgullo hacer eso, aunque yo creo que ese peso sobre Adela Zamudio, ese peso negativo, creo que va a seguir por un buen tiempo y eventualmente hay que volver a rescatarla. De aquí a 10 años otra escritora vendrá y la rescatará. Y así sucesivamente. Claro, la pregunta viene, ¿y para qué hay que rescatarlas? Como dirían Lelutier, cuidado que cambiemos oro por baratijas, ¿no?
Y yo creo que sí, en algunos casos me he puesto así muy, muy tensa conmigo misma, especialmente con el caso de la Hilda Mundi y la María Virginia Estensoro, porque eso ha sucedido. Han ingresado al canon, se han vuelto totalmente académicas, no con la de la Zamudio, porque sí ella estaba en el canon, pero estas otras lecturas no, ¿no? Pero ¿sabes qué me ha compensado un poco ese sentido? Que hay todavía unos nichos de lectores y actores sociales, fea cosa, lectores, ¿no? Que todavía tienen estas lecturas enamoradas de la Hilda Mundi, que no tiene que ver con estas otras cosas. El lector para mí es fundamental. En eso el posmodernismo me gusta mucho. O sea, esto de eliminar la figura, la muerte del autor y entronizarla del lector, ¿no? Eso me gusta ese signo, me gusta mucho ese signo, ¿no? Entonces, en los lectores está un poco la cosa. Yo creo que en el Hilda Mundi todavía hay ese nicho, ¿no? Eventualmente en el caso de la María Virginia Estensoro, tal vez un poco el feminismo la resguarda todavía de todo esto. Y la de la Zamudio, al ser leída por las jóvenes feministas actuales, sí se ha salido un poco de esa cuestión académica y entonces tiene una cosa eh, lectora-autora directa. Eso es una maravilla, ¿no? Y eso yo lo he visto, ¿sabes cómo? Con el mercado editorial. A mí me encanta cuando aparecen cosas pirateadas. Ha aparecido íntimas pirateadas. Yo dije, listo, ya está, partió la Hilda, la María, o perdón, la de la Zamudio. ¿Quién compra lo pirateado? ¿Quién quiere leer y no tiene dinero para comprarte la que está en la librería, no? Eh, entonces, esa para mí fue una de las ¿no? De los caminos para saber por dónde va la lectura. Ahora, la de las Zamudio se la lee mucho en los círculos feministas. Círculos, estoy diciendo, los pequeños colectivos. Y esa es una lectura maravillosa, porque es una lectura directo con la autora. No tiene estos otros filtros, ¿no? Pero bueno, eso del rescate es así. Y eso de las editoriales, van a pervivir en el tiempo estas impresiones, estas ediciones, estas aventuras que, aunque sea por un tiempo, pasan por el tema de eludir la industria editorial grande. Quienes luego se convierten en grandes porque les llevan financiamiento, un proyecto, no sé qué cosa, por eso también da un poquito de cosas eso de las políticas culturales, ¿no? Es porque nunca fueron independientes en verdad. Medran de la moda de lo independiente, lamentablemente, ¿no? Y para leer eso correctamente, otra vez hay que volver a los mecanismos del capital, a los mecanismos del mercado y no creer que lo cultural está fuera de eso. No hay que hacerse los ingenuos en ese campo. Hay lugares de investigación que no son necesariamente la academia, con muy buena investigación, y me parece bien importante soltar esas amarras. Lo han hecho mucho en otros ámbitos, por ejemplo, los que trabajan en el medio ambiente. O sea, la academia, por supuesto, pero hay otros espacios también. Que hay que tener cuidado. Las ONG, por ejemplo, sí producen investigación, pero hay que tener mucho cuidado ahí, ¿no? A veces, a título de investigación, no investigan. Entonces, su diagnóstico para su proyecto se vuelve una investigación. No way. O sea, hay que ser un poco exigentes. A mí, ¿qué tiene que ver eso? Tiene que ver con tomar la atención de lo que la humanidad ha hecho hasta ahora en el camino del conocimiento. Entonces, no porque sea investigación, acción, no sé qué cosas les ponen, cualquier cosa lo publican y ya está investigación. No. Eso me acuerdo, yo he estado mucho tiempo como bibliotecaria en el programa de investigación estratégica en Bolivia y aprendí mucho ahí de cómo los estándares de investigación son súper importantes para los actores, para el mismo investigador, etcétera, ¿no? Y lo mismo en la literatura, pero yo sí creo que hay otros espacios donde se produce y que hay que darles los elementos, incluso materiales, ahí sí, por ejemplo, un buen proyecto de investigación que sea financiado, pero con estándares de investigación, eso sí me parece importante. Esa sí que es una pregunta y las respuestas también
que relacionan esto que se llama literatura y política, literatura y sociedad, y que a veces causa el deseo, yo creo, de una respuesta prototípica del sí, ¿no? Em, y yo creo que eso proviene de una de las cosas que más daño le han hecho a la literatura boliviana, creo que latinoamericana, pero voy a hablar de la boliviana, que es el realismo. Yo creo que sí nos ha hecho un daño total, a tal punto, pero parece que es mundial. ¿Tú has visto esas películas de Hollywood o de Netflix o de lo que sea, que después de los créditos dice, basada en un hecho real? Como si eso tuviera más importancia, ¿no? Es como si la que no está basada en un hecho real tiene menos jerarquía. Pues aquí lo realista. El realismo ha venido con fuerza, ¿no es cierto? Pero cuando se ha juntado con el realismo, con el socialismo, ese realismo socialista, ¡ay, nos fregó! Entonces la literatura minera, la literatura no sé qué cosa indigenista, creo que incluso ahí podría entrar la literatura de género, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, el realismo ha creado lectores deseosos de realismo, es decir, deseosos de no literatura. Y eso sí me parece una barbaridad. La única que se ha librado ahí es la poesía, obviamente, ¿no? Pero después en la narrativa, yo creo que para los escritores y las escritoras conscientes de su trabajo, para mí, por ejemplo, es un trabajo fundamental el que no entre eso de manera burda en la narración. Por eso yo tenía ese librito, ese cuaderno de metodología y me sacaba los sesos y el corazón, cómo hacer que esta personaje tenga los valores, pero sin entrar en esa cuestión ideológica, y no siempre lo logro, ¿no? Repetir que la literatura es mentira, para mí es súper importante. El arte es mentira, porque si no, que si tienen que reflejar la realidad, pues salga a la calle y vea la realidad, o no sé, pero ¿para qué si no, no es cierto? Esa eh, eh, fruición por quitarnos ese espacio. Y entonces, si algún valor en la sociedad tiene la literatura como todo arte, es el valor de la libertad. Por eso yo no creo que El pájaro revolucionario sea una buena poesía para niños. Sí lo creí un tiempo, pero no creo que sea una buena literatura para niños. Hay que darles María Elena Walsh, ¿no ve? Para leer, y nosotros mismos leer. Yo me quitoneaba María Elena Walsh con mis hijas para ver quién leía primero. Es el tema de la libertad. Y la libertad es una cosa muy cara, que en países como el nuestro, donde estamos pero deseamos, es que eso es lo grave, no es que nos golpea la política, deseamos que la política nos golpee. Hay que deshacerse de ese deseo, ¿no es cierto? Y deshacerse de ese deseo solamente puede venir por creer en otros mundos. Pero cuando decimos otro mundo es posible, ya estamos pensando en socialismo. Oye, otro, ¿no ve? Otros, esos de la Úrsula Le Guin, esos, ¿no ve? Esos de la Margaret Atwood, esos de la Liliana Colanzi, esos otros, porque solamente así es posible, ¿no? Y si tú quieres en cosas más concretas, a mí me parece bien poético, por ejemplo, ahorita las mujeres zapatistas que han tomado su revolución tenían que ser así. Están discutiendo cuán ¿cuál es el número de familias que se reúnan en comunidad para evitar que salgan líderes y que todas puedan participar? Entonces, la discusión es 100, 101, 99, 97, ¿no, compañeras? Yo creo que 94, porque si 94, entonces en la asamblea van a poder hablar. Eso es poético en la política. Eso es lo poético, ¿no? Y entonces, si hacemos ese juego de lo poético en la política, en la literatura no vamos a buscar lo político, vamos a buscar la libertad. Eso es todo lo que hay que, ni siquiera buscar, nos vamos a dejar golpear por esos gritos de libertad que tiene el arte y la literatura también, y particularmente la poesía.
Es muy chistoso, estaba hablando con la Magela, porque le decía, Magela, no me acordaba de esto, de lo que los lectores te dicen su lectura y tú dices, cierto, yo he escrito eso, yo he dicho eso, de verdad, a ver un ratito voy a volver a leer, ¿no? Que es la autonomía del texto. Es fascinante cuando los lectores te devuelven un texto que tú no conocías. Esa es la maravilla de la autonomía del texto. Yo creo totalmente en la autonomía del texto, porque si no creyera en eso, mira tú a dónde puede llegar la política. Yo me acuerdo de una discusión en la Universidad Mayor de San Andrés de que la literatura de Borges no valía porque había apoyado a Videla. Así decían. Yo no podía creer, ¿no? Y hace poco he oído otro debate de que estas escritoras no valen porque escriben en el exterior. La que vale es esta que escribe en el centro mismo del conflicto nacional. ¿Qué? ¿De qué estamos hablando? La literatura no tiene que ver con qué ropa uses, ni qué color de piel tengas. Ojalá que la vida no tenga que ver eso. Pero cuando le pones eso a la literatura, ya, listo, partiste mal. Ese es un fascismo contra la literatura. Pero se hace eso. Si tienes este color de piel y escribes, puedes ser la mejor escritora. Perdóname. Eso es un fascismo, ¿no? Entonces, desde empezaba a hablar de los lectores, porque es lo que yo puedo decir de este texto. La historia ya te la he contado, de sus inicios por muy allí, ir escribiendo de a poco, nunca dejarla, y solo en la enfermedad poder encontrar y decir, bueno, adelante, vaya usted por su vida que le toca, ¿no? Lo que me ha gustado de los lectores es eso, que han descubierto cosas que yo ni sé que había escrito. Pero además, este personaje que es la ayudante del jefe policial de una ciudad, ¿no es cierto? Ha encantado a mucha gente. Y lo único que recibo es que quieren más y más y más y más. Por eso es que en las citas saqué una de sus andanzas más de esta soledad. Entonces, difícil es hablar de los libros que has escrito, ¿no? Tiene que seguir su vida. Yo prefiero hablar de los lectores. Ah, pues esos ya son deseos, eso en verdad tienen que decir los lectores, ¿no? Pero te puedo decir algunas cosas a propósito de esto. He leído bastante en mi vida, mucha literatura. Lo policial nunca fue algo de mi predilección. O sea, lo había leído y lo dejé pasar. Y cuando esto sale y digo, oye, esto tiene un poco de policial, ¿de dónde? O sea, es la autonomía del texto, vamos a ver. Y entonces he empezado a leer policial como hace unos 4 años más o menos. Ando fascinada con el mundo de las mujeres que escriben policial. He releído toda la Agatha Christie, mis respetos para la señora inglesa, especialmente por cómo termina esa saga. No puede ser. Em, es muy difícil que un escritor lo deshaga tanto a su detective, que finalmente no solo lo mate, sino que lo vuelven asesino. Eso es grandeza, porque si no haces un ser perfecto que resuelve todo, ¿no es cierto? Yo estoy leyendo ahora a Fred Vargas y estoy alucinada con esta señora, no puede ser, ¿no es cierto? Muy lindo que haya ganado el Princesa de Asturias, ¿no? Y en la literatura boliviana, obviamente estas charlas vienen con el Cachín, que es mi maestro también en esto, por supuesto. Ustedes saben que en Cochabamba funciona la cofradía de los lectores policiales, que yo tengo el gusto de conocer a muchos de ellos. De hecho, cuando le mandé este librito al Gonzalo Lema, estaba emocionadísimo porque, bueno, vamos creciendo. Y entonces, haciendo la genealogía de los detectives, hay muchos en la literatura boliviana, de los que más me gustan está el detective de Arturo Borda, en El Loco, por supuesto. Está el detective de Sáenz también, tiene su detective. Pero uno que me gusta, que es me gusta la historia por la víctima, que es Bajo el oscuro sol de Yolanda Bedregal, que es también una historia policial. Es una historia de la revolución en Bolivia, así se la leyó y ahí se quedó, hasta que vinieron las nuevas lecturas
para decir, no, y un ratito también ahí hay incesto. Entonces hablemos también de eso. Y yo, no, pero un ratito hay también lo policial, eso es lo lindo de la literatura, ¿no? Entonces me gusta esa historia. Y obviamente el Santiago Blanco, me fascina el Santiago Blanco, por eso yo he escrito sobre él. Y yo creo que pueden dialogar. Le dije al Gonzalo, creo que algún rato se han debido conocer la Soledad con el Santiago. Tengo esa intuición. No sé tú qué piensas. Y hemos visto que de repente por ahí se conocieron algún rato, ¿no? Ah, sí, siempre habemos las nuevas escritoras. Yo era nueva de ese tiempo, ¿no? No, no me siento de ninguna, pero sabes que hace poquito he estado leyendo. Me ha fascinado esto de los millennials, la generación Z, la generación perdida, toda esa cosa que hay. Estoy fascinada con los niños, estoy fascinada. Y yo digo, tenemos que tener esperanza total en estos chiquititos que no entienden el mundo si no es con touch. Capísimo, bellísimos. No sé si estará salvada la humanidad, pero yo confío en esa generación. Claro que sí. Y en otra que confío es en alguna, ojalá que venga pronto, pero si no viene también es porque son inteligentes, en alguna generación de extraterrestres, ¿no? Que obviamente van a ser más inteligentes que nosotros. Y yo digo, ya, ojalá que vengan, che, ya los esperamos mucho, ¿no ve? Y si no vienen es porque así como inteligentes como son, dirán, no, pues tienen que aprender un poco más esos señores, ¿no? Esas son las generaciones en las que creo. Ujú. Eh, Pienso en la muerte de la autora y como una respuesta que se ha repetido 500 veces, le hemos robado a Borges, se la voy a robar. Yo prefiero que me consideren como lector. Vos sabes que la otra vez he oído un chiste, que he dicho, qué maravilla de chiste. Hace rato que no oía buenos chistes después de Lelutier. Uno le pregunta a otro, ¿tú quieres hacer reír a Dios? ¿O sabes cómo hacer reír a Dios? ¿Cómo? Cuéntale tus planes. ¿No? Porque ¿qué proyectos tienes? No, pues imagínate, yo no creo en el futuro, ¿no? No creo en el futuro. Y no es una cosa, digamos, de las narrativas espirituales, ¿no es cierto? Del presente, no sé qué cosa, ¿no? Es por cuestión de vida. Realmente es muy terrible hacer planes. Es una dictadura contra uno mismo. Es muy terrible. Es muy duro para los jóvenes. Los jóvenes tienen que tener planes, proyectos. ¡Qué vaina! O sea, no es una sociedad que les provea de los medios. Entonces, mi futuro, además, el proyecto es estándar, ¿no es cierto? Yo voy a viajar primero. No, primero tienes que salir profesional, luego tienes que disfrutar. La palabra es disfrutar, ¿no? Y además es una receta, ¿no? Esas recetas espantosas. Bueno, después tienes que disfrutar y viajar, después te tienes que casar, después tienes que tener hijos y hacer la casa y hacer el auto y juntar para tu jubilación y ya está. Imagínate ese plan estándar. ¿Qué es esa barbaridad? Con razón los extraterrestres tienen pena de nosotros, ¿no ve? Porque ¿qué es esa cosa tan chiquitita como las novias, ¿no ve? Todas creen que ese anillo es el más maravilloso y somos batallones y batallones de novias. Así, ¿no ve? Como decía la Hilda Mundi, que vamos directito al martillo del subastador destino, ¿no ve? Bueno, entonces no tengo proyectos. Y estoy leyendo a Fred Vargas, sí se me ha ido el nombre de la novela, Cuatro Evangelistas. Estoy disfrutando, pero a no dar más. Y Chilloni.